Mi nombre es Jackson Rodríguez y el siguiente trabajo se enfoca principalmente en los diferentes sistemas existentes para el reconocimiento de caracteres escritos a mano. En primer lugar, los sistemas de reconocimiento óptico de caracteres, mejor conocidos como OCR, se centran en el reconocimiento de caracteres impresos, mientras que los sistemas de reconocimiento inteligente de caracteres, o ISR, están diseñados para reconocer caracteres manuscritos, aunque tienen ciertas limitaciones con respecto a la escritura cursiva. Por otro lado, los sistemas de reconocimiento de manuscrito natural NHR permiten a las computadoras leer y reconocer manuscritos con alta precisión. Se destacan las diferencias entre estos sistemas señalando que el NHR o reconocimiento de manuscrito natural utiliza algoritmos complejos para comparar y reconocer cada carácter. Además, dos categorías principales del sistema de reconocimiento dinámico y reconocimiento estático. El reconocimiento dinámico identifica los caracteres en tiempo real mientras se escriben, mientras que el reconocimiento estático se basa en imágenes digitales de caracteres sin información temporal, es decir, aquellos caracteres que son procesados a través de imágenes. Actualmente existen diversos paquetes computacionales disponibles para la automatización de documentos utilizando tecnologías OCR, ICR y NHR. Se destaca que los sistemas OCR pueden lograr tasas de reconocimiento muy altas, incluso del 99.99%, bajo condiciones ideales. Sin embargo, los sistemas ICR y NHR pueden tener tasas de reconocimiento más bajas debido a la variedad de estilos de escritura, la falta de uniformidad en el texto y la superposición de caracteres. ¿Cuál es el estado del arte respecto a los sistemas de reconocimiento de caracteres escritos a mano? Como mencioné anteriormente, aunque el OCR ha sido utilizado durante décadas para el reconocimiento de texto escrito a mano, estos sistemas representan cierto margen de error al momento de reconocer los caracteres manuscritos. Esto debido a diversos aspectos que influyen en dicho reconocimiento, como lo son la calidad de las imágenes o los diferentes tipos de tipografías poco comunes. Los sistemas de reconocimiento de caracteres anteriormente se basaban netamente en métodos tradicionales para el proceso de reconocer los caracteres en las imágenes. Algunos de estos métodos son la extracción de características manuales. Este enfoque implica extraer características manualmente de las imágenes de los caracteres escritos a mano. Normalmente esto incluye la densidad de píxeles, la orientación de líneas y la concavidad de los trazos, características que se utilizan posteriormente en el proceso de reconocimiento. La segmentación de caracteres implica dividir una imagen de texto en regiones o componentes individuales que representan caracteres separados utilizando técnicas de procesamiento de imágenes como la binarización, la detección de bordes y la eliminación del ruido para separar así los caracteres escritos a mano en la imagen. Además de esto se tienen los clasificadores tradicionales. En este se utilizan algoritmos de clasificación tradicionales como el K-vecinos más cercanos o KNN o el algoritmo del vecino más cercano NN o máquinas de vectores de soporte SVM y clasificadores basados en reglas. A pesar de que estos métodos fueron altamente efectivos al momento de reconocer caracteres con tipografías más comunes, al momento de tener una mayor variabilidad en el estilo de escritura tienden a disminuir la precisión en el reconocimiento de estos caracteres. Es por ello que con el surgimiento del aprendizaje profundo fue necesario implementar otros enfoques basados en redes neuronales artificiales para el procesamiento y reconocimiento de estos textos. Las redes neuronales o ANN no son más que un modelo matemático abstracto que busca representar o emular el funcionamiento de las redes neuronales biológicas, permitiendo así entrenar dichas redes para la resolución de diferentes problemas cotidianos. Como podemos ver en la imagen, estas redes cuentan con capas, en las cuales se tiene una capa de entrada y una capa de salida. Entre estas capas se tienen más capas que se encuentran ocultas pero que funcionan de la misma manera. La idea de estas capas es que la salida de la capa anterior pasa a ser la entrada de la capa siguiente. Estas capas se encuentran formadas por neuronas artificiales conectadas donde cada neurona se representa como un modelo matemático como se indica en la siguiente imagen. Para el procesamiento de las imágenes en el reconocimiento de caracteres se utilizan dos tipos de ANN, como lo son las redes neuronales convolucionales y las redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales convolucionales o CNN son un tipo de ANN inspiradas en la corteza visual primaria del cerebro, especializada en el reconocimiento de patrones procesando información visual de objetos estáticos y en movimiento. Desde un punto de vista computacional, la principal ventaja de este tipo de redes reside en operar sobre los elementos de un tensor de entrada, teniendo en cuenta el valor y la posición y las vecindades de cada uno.
Este tipo de red es capaz de realizar una de las operaciones primordiales como lo es la convolución entre tensores, de allí su nombre. En el trabajo se explica con un ejemplo cómo se realiza esta operación y cómo intervienen las capas de la CNN en estas operaciones. Las redes neuronales recurrentes son otro tipo de red neuronal que se utiliza en el procesamiento de secuencias, lo que las hace adecuadas para el reconocimiento de caracteres escritos a mano. Las RNN tienen conexiones recurrentes que les permiten recordar información anterior y utilizarla en la predicción siguiente. Estas redes se han utilizado con éxito para capturar la estructura temporal de los trazos de los caracteres. En las imágenes podemos observar los ejemplos de las topologías de estas redes recurrentes y cómo se representa una neurona en una red neuronal artificial. Otros métodos enfocados en inteligencia artificial para el reconocimiento de caracteres es la combinación de estas dos redes para así obtener las mayores ventajas al momento de procesar las imágenes. Además existe el aprendizaje por transferencia y la generación de datos sintéticos para así aumentar la cantidad de datos para el entrenamiento de estas redes. Como propuesta preliminar de implementación, tenemos que para abordar el problema del reconocimiento de caracteres escritos a mano se propone utilizar una combinación de redes neuronales convolucionales y redes neuronales recurrentes, ya que utilizando estas dos arquitecturas combinadas se obtienen los mejores beneficios que proporcionan cada una de ellas. Comenzaríamos por el preprocesamiento de datos. Se realizará un preprocesamiento de las imágenes de caracteres escritos a mano para mejorar la calidad de los datos y reducir el ruido. Este preprocesamiento se puede realizar a través de la implementación de diferentes técnicas como lo son el filtrado, binarización y normalización de las imágenes para de esta forma pasar a la siguiente etapa. Siguiendo con la extracción de características. En este caso se utilizará una red neuronal convolucional para extraer automáticamente las características relevantes de las imágenes de los caracteres. La CNN se entrenará en un conjunto de datos anotados y aprenderá a reconocer patrones distintivos en las imágenes. Es importante resaltar que la precisión al momento del reconocimiento de los caracteres se debe precisamente a la complejidad y exactitud del conjunto de datos que se utilizarán para el entrenamiento de la red neuronal convolucional. Modelado de secuencias. Se empleará una red neuronal recurrente, como una red LSTM, para modelar la dependencia temporal en las secuencias de trazo de los caracteres escritos a mano. Esto debido a que, como ya hemos visto, las redes neuronales recurrentes clásicas pueden trabajar como sistemas dinámicos y procesar secuencias, pero cuando las secuencias tienen una longitud elevada, se presentan problemas en la propagación de la información, lo cual sucede cuando las capas de una red neuronal recurrente toman como entrada la salida de la capa anterior y su propia salida en el instante anterior, lo que provoca que la relevancia de lo ocurrido en instantes anteriores se pierda con el tiempo. Utilizando una RNN como una red LTCM, esta capturará la estructura y el contexto de los caracteres, mejorando así la precisión del reconocimiento. Mecanismo de atención. Se implementará un mecanismo de atención visual para permitir que el modelo se centre en partes específicas de las imágenes de los caracteres. Esto ayudará a manejar las variaciones en la posición y el tamaño de los caracteres, mejorando la robustez del sistema. Entrenamiento y evaluación. El sistema propuesto se entrenará en un conjunto de datos anotados y se evaluará su rendimiento utilizando métricas estándar como la precisión y el recall. Se realizarán iteraciones de ajuste y refinamiento para mejorar la precisión del sistema. En conclusión, el estado del arte de los sistemas de reconocimiento de caracteres escritos a mano ha experimentado un proceso significativo en los últimos años. Los sistemas tradicionales como el OCR y ICR han demostrado ser eficaces en la transcripción de texto impreso y manuscrito aislado, respectivamente. Sin embargo, estos sistemas enfrentan limitaciones cuando se trata de texto manuscrito, cursivo o natural, debido a la variabilidad inherente en la escritura a mano. Recientemente se han explorado enfoques basados en la inteligencia artificial para mejorar la precisión y eficacia de estos sistemas. Por ejemplo, las redes neuronales se han utilizado para entrenar sistemas capaces de reconocer números escritos a mano. A medida que la tecnología avanza, es probable que veamos mejoras continuas en la precisión y eficacia de los sistemas de reconocimiento de caracteres escritos a mano, lo que permitirá una amplia gama de aplicaciones, desde la digitalización de documentos hasta la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidades visuales.